Te voy a preguntar algo. ¿Te ha pasado alguna vez lo siguiente? Por ejemplo, esa famosa frase la has empleado de que te traje con el pensamiento. ¿O alguna vez has escuchado, me nació darte esto? O cuando alguien te dice, ¿cómo supiste que eso era lo que yo necesitaba? Expresiones de esa naturaleza. Y también, por ejemplo, cuando tú enciendes la radio y justamente ahí donde está, escuchas aquello que necesitabas escuchar. ¿Te ha pasado? Esto tiene un significado muy profundo y es de lo que vamos a hablar. Es sincronización. Y esto tiene que ver con nosotros, con la gente que nos rodea, con el todo y con Dios. Quédate con nosotros. Ideas, análisis y reflexiones. Todo lo relacionado a la búsqueda del equilibrio, la felicidad y el desarrollo humano integral. Te damos la bienvenida a este tu espacio en el que abordaremos temas de importancia e interés con el propósito de que juntos crezcamos como personas. Existe una gran señal que viene de lo alto, del creador de todo lo que hay, ya lo dijimos, del universo, que siempre está ahí. Son ondas imperceptibles a la primera, pero que siempre están. Y que necesitamos nosotros empezar a saber cómo sintonizarnos con ellas. Empezar a poner nuestra antenita en la TV para que agarre bien la señal, la imagen, el audio. Empezar a escuchar menos interferencia y más claridad de los mensajes que nos llegan de múltiples formas. De la naturaleza, de lo que nos sucede, de las casualidades que nosotros conocemos como tal, de la sabiduría que viene hasta del comentario más ingenuo que a veces creemos que nos están haciendo. Todo esto es sincronía. Es una danza en una gran manifestación de arte que hace allá arriba el Ser Supremo y que nos permite, cuando empezamos a encaminarnos al propósito que tiene para cada uno de nosotros, nos permite empezar a movernos con esa danza. Esa danza que nos permite empezar a fluir, como lo hacen algunas especies de animales y algunas partes de la naturaleza que a veces pasamos por alto. En un momento más te vamos a hablar un poquito de eso, pero queremos recalcar lo siguiente. A medida que avanzamos al propósito, a medida que empezamos a integrarnos a ese plan maestro, que empezamos a pensar, a sentir y a hacer todo para empezar a trabajar en lo que venimos a hacer, en el beneficio que venimos a aportar a la humanidad y por consecuencia beneficiarnos y ser felices y estar integrados por completo. A medida que hacemos eso, las cosas se empiezan a ver más claras, ya lo dijimos, se empieza a clarificar la señal. De múltiples formas, bueno, a veces nos llega un mensaje, a veces nos llega una persona con una aportación, a veces tenemos muchas señales a través de los medios de comunicación, infinidad de maneras que nuestro propósito, el universo y todo se nos empieza a comunicar para que empecemos a tener mayores herramientas para cumplirlo. No sé si alguna vez les ha tocado ver, te ha tocado ver esas aves que se juntan y que de repente se forma una especie de ave gigantesca, esos que les llaman, esas parvadas que empiezas a ver en el cielo, en cierta temporada, creo que en verano por ahí se empieza a manifestar, cuando se empiezan a mover de un lado a otro, que a veces nos asombra y nos asusta, pero nos asusta porque vemos una perfección en lo que están haciendo y lo más interesante, es donde queremos llegar a la reflexión. Ninguna ave tiene el tiempo suficiente para comunicarse a la manera que lo hagan entre ellas mismas para no chocar. Todas saben hacia dónde hay que ir. Todas saben en qué momento ir y cuándo parar. Y a qué velocidad moverse. De esa manera llegan a integrarse a su propósito, al de ellas, y de esa manera no tienen manera de fallar, porque están en sincronía. Están sincronizados. ¿Te acuerdas de los nados sincronizados que se manejan en Olimpiadas, todo eso? Porque todos están haciendo lo mismo para hacer equipo y para llegar a una meta común. Igual, las aves hacen todo esto porque tienen una gran ventaja, a veces hay que admitirlo, de los seres humanos. ¿Cuál es?
están conectados con la naturaleza y con el todo y no hay interferencia. La interferencia, ¿qué es lo que forma eso? Nuestros pensamientos, que empezamos a manejarlos como ego y empezamos a pensar y a preocuparnos por cosas a veces sin importancia, a veces con importancia, pero con exceso. Cuando no tenemos silencios y cuando no tenemos la oportunidad de conectarnos con esa señal. Volvemos a la parte de la señal. ¿Y porque tenemos que tener silencio? ¿Y porque ya lo hemos manejado en otros videos? Bueno, cuando tenemos silencio, las palabras se aquietan, la mente descansa y la señal aterriza, se conecta. Esa es la magia de empezar a entrar al campo de la esencia y del espíritu, el campo magnético que nos une al todo y que nos mantiene sincronizados. Cuando se dice por ahí que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. A veces no necesariamente como una persona que te viene a enseñar, sino como una enseñanza que se manifiesta de muchas maneras. A veces te sucede algo en tu día que te enseña algo muy grande. A veces alguien te cuenta una anécdota que también te deja conocimiento y te deja aprendizaje. A veces ves una frase en un libro abierto de otra persona que te quedas con ella para aprender. Y no son casualidades. Están en el momento preciso listas para que tú las veas. O sea, que si ya estás listo, aparece el mensaje y aparece la sabiduría. Por eso yo le cambiaría. No es que aparezca el maestro, aparece la enseñanza. Y la enseñanza, Dios nos la manda de muchas maneras. A veces es directa. ¿Qué quiero decir con directa? A veces te llega directa la inspiración y a veces por algún conducto. Pero siempre de una manera tan sincronizada que volvemos al inicio, ¿te acuerdas? No es casualidad que a una persona le nazca hacer algo o darte algo, o no es casualidad tampoco que estés llamando o que te digan que lo llamaste con el pensamiento. Es que hay una comunicación que existe con las personas afín y que se conectan tanto que no necesitan hablar, que no necesitamos ni siquiera pensarlo. Asómbrate de eso. Simplemente ya estamos conectados. Ya es señal directa y ya no hay interferencia. Si lo podemos lograr entre seres humanos, que a veces no le damos importancia, eso es otra cosa. Pero si lo podemos lograr entre los seres humanos, a veces con nuestras mascotas, a veces con desconocidos, bueno, si lo podemos lograr, ¿qué más lograremos si empezamos a sensibilizar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser, para poder conectarnos con todo lo grande que es el universo? Y al decir universo me refiero a todo lo que está fuera de nuestro alcance actualmente y según la ciencia, pero que finalmente sabemos que está ahí porque está operando, aunque nosotros no nos preocupemos por ello, ni siquiera sepamos cómo lo hace. Queremos dejar este mensaje finalmente, y es lo más importante que tenemos que rescatar. A medida, como lo dijimos antes, a medida de que empezamos a acercarnos a hacer lo que nos corresponde, el universo va a trabajar y las señales se van a empezar a dar. ¿Qué nos hace falta? Ser persistentes, pero estar muy atentos a todas las señales. Eso que sientes, eso que te da inspiración, esas personas que te dan fuerza, energía, que te haces sentir que estás acompañado en tu propósito. No las descartes, no lo descartes. Esas son las señales divinas que a veces vemos como un simple presentimiento o casualidad. Eso es lo más importante. Estar abiertos a la señal significa estar siempre dispuestos para poder ver más allá de lo que nuestros ojos, para poder escuchar más allá que nuestros oídos, para poder decir más cosas sin siquiera decir una palabra, como es a través de nuestra intención en la sincronía con todo lo que existe. Y eso lo logramos en el campo espiritual y eso lo logramos gracias al poder donde se encuentran los milagros, donde se encuentran todas las cosas que juzgamos de increíbles, pero que son tan sencillas para el que todo lo puede, y ese es nuestro Creador.
te agradecemos la atención a este video. Vamos a seguir hablando de esto. Esto apenas empieza, es el primer capítulo. Te prometemos en la siguiente vamos a trabajar con mucho más información que es así de asombrosa, así de útil y así de real. Quédate con nosotros en la siguiente. Por lo pronto te invitamos a que hagamos #BuenaVibra.